Hola, bienvenidos a este video. Hasta ahora hemos aprendido que la epidemiología es útil para dimensionar, por ejemplo, la fuerza de la asociación que existe entre un factor y un evento. Por ejemplo, entre la exposición a algún contaminante, a algún medicamento o a cierta conducta y el desarrollo de un evento, sea favorable o no. Y esta forma de dimensionarlo se hace a través de una razón de riesgos o una razón de momios, pero que también hay posibilidades de identificar en qué medida tomar acción en materia de prevención podría ayudarnos a reducir la incidencia de un evento. Es decir, cuánto se le atribuye a la ocurrencia de un evento la presencia de cierto factor. Y eso lo medimos a través de lo que conocimos como riesgo atribuible, que es posible medirlo tanto en las personas que se expusieron o que se están exponiendo a una condición o a un factor, como en toda la población. En el caso del riesgo atribuible en expuestos, eso tiene una implicación muy directamente en la clínica, y para el caso del riesgo atribuible poblacional, esa es una medida útil para tomar decisiones en materia de salud pública. Sin embargo, hay una medida que también es útil en la clínica y que nos ayuda a comprender algo que es importante. Esto es, frente a un tratamiento, ¿qué ventajas tendría otro? Ventajas en cuanto a el número necesario a tratar para evitar un evento. Así que hablaremos de este concepto que es posible que tú ya hayas escuchado, pero que siempre vale la pena aprender un poco más. Para hablar del concepto de número necesario de tratar, es importante recordar unos que ya hemos visto. Este primero es el del riesgo relativo o el RR. Fíjate en este ejemplo en el que estoy comparando dos tratamientos y lo que quiero ver es qué asociación tienen estos con la mortalidad. Así que están ahí las cifras en donde podemos ver que el tratamiento A fue proporcionado a 100 individuos, de los cuales 20 fallecen, y el tratamiento B igualmente a 100 individuos, de los que 35 fallecen. Y si calculáramos la incidencia, y te recuerdo que esta nomenclatura que uso es importante que la tengas presente, si calculo la incidencia en los expuestos, pues es de 20%, y la que se dio en los no expuestos, pues digamos que son los que están en el tratamiento B, por decirlo de una forma, o en el control, es de 35%. Y por lo tanto, la razón de riesgos que tiene este tratamiento comparado con el control, que aquí en este ejemplo es el tratamiento B, es de 0.57. Sin embargo, como esas cifras menores a 1 siempre son un poquito más complicadas de interpretar, voy a presentarte de esta manera, a la que en epidemiología le llamamos reducción del riesgo relativo. Ya sé que son muchos nombres, pero no sé, pues no puedo hacer nada al respecto, solo... El punto es que lo que esta reducción de riesgo relativo quiere ayudarnos es a hacer más interpretable una razón de riesgos que sea menor a 1. Entonces, ¿qué haces? Pues simplemente le restas 1 de este resultado, y lo que vamos a obtener es un 0.43, y esto sí ya lo podemos leer mejor, porque podemos decir que el tratamiento A se asocia a una disminución de 43% de los fallecimientos cuando se le compara con el tratamiento B, porque si no tendremos que decir que el tratamiento A te reduce 0.50, o sea, la asociación es de 0.57 o el beneficio es de 0.57, eso se pone un poco raro de entender, así que lo más fácil es simplemente reducírselo a la unidad y listo. Bueno, entonces este es un concepto que hay que entender para comprender número necesario a tratar. Otro de los conceptos que ya habíamos visto antes es el de riesgo atribuible. En este caso piensa en la noción del riesgo atribuible en los expuestos, en la que yo, a diferencia del riesgo relativo que hacía una división, aquí lo que voy a hacer es una resta, porque el riesgo relativo es un cociente y este es una diferencia, es un riesgo absoluto.
Así que, siguiendo los mismos datos del ejemplo anterior, el riesgo atribuible sería si yo le resto una de las incidencias menos la otra y por lo tanto es de 15%. A ver, mira, sí quiero que notes algo. Yo habría podido poner las cifras al revés, punto 20 menos punto 15 y el menos punto 35 y el resultado habría sido menos punto 15, pero en términos absolutos es lo mismo, ¿ves? Porque al final es una diferencia de 15 puntos porcentuales entre uno y otro. Así que en este sentido no importa tanto que pongas antes o que pongas después. Obviamente lo que importa es cómo lo lees, ¿ves? Qué sentido le das a la lectura que tienes que hacer de estos números. Ahora sí hablemos del número necesario a tratar. Esta cifra lo que nos permite entender es qué ventaja clínica, como hacía una pregunta al principio, qué ventaja clínica supone dar una intervención contra dar otra. Y lo que indica pues al final de cuentas es cuántas personas debo someter a un tratamiento para observar el desenlace que estoy esperando en comparación con haberles dado el otro tratamiento. Esto significa que mientras más pequeño sea el número necesario a tratar, pues más efectivo es algo. Si yo tengo que darle a 500 personas un tratamiento para ver un efecto, en comparación con darles el otro tratamiento, pues es muchísima gente, ¿ves? A lo mejor ese tratamiento no es tan efectivo, pero si en cambio solo dándoselo a 5 personas ya noto un cambio, entonces el tratamiento sí funciona bastante bien. ¿Ok? La manera de calcularlo es sumamente sencillo, pero necesito haber calculado primero el riesgo atribuible, el que acabamos de calcular en la diapositiva pasada, porque para obtenerlo simplemente es el recíproco de esta cantidad, o sea, un 1 sobre el riesgo atribuible, a eso se le llama el recíproco. Entonces, en mi ejemplo sería 1 entre punto 15 y el número necesario a tratar es de 6.6, que se redondea a 7 o a la unidad más cercana. Y aquí lo que estoy queriendo señalar es que para que yo vea un tratamiento, un resultado efectivo, es decir, prevenir una muerte con el tratamiento A, necesito dárselo a 7 personas. En 6, o sea, teóricamente, en 6 no vería nada y en la séptima persona vería que se previene un fallecimiento. Si yo hiciera lo mismo con el tratamiento control o el tratamiento B y le diera a 7, pues en esas 7 no voy a ver ninguno de los desenlaces que estoy esperando, ¿ves? Entonces, bueno, aquí esto es importante. Ahora, ya casi para finalizar, quiero que veas qué pasa cuando yo no sé leer, no sé entender un número necesario de tratar y solamente he aprendido a utilizar las razones de riesgo como medida de efectividad de un tratamiento. Bueno, imagínate que estos tratamientos, el A, B y el C, son tratamientos para la misma enfermedad, ¿ok? Y se compara cada uno de ellos contra un control. Entonces, yo observo el número de personas que recibieron los tratamientos, que están debajo de la columna o de las columnas que dicen total, y las personas que fallecen están en la primera columna. Bueno, calculo las incidencias de fallecimiento para cada uno de las asignaciones, ya sea control o el tratamiento A, B o C, y los resultados están en la columna denominada incidencia. Si yo con esos datos calculo el riesgo relativo, voy a ir observando que el riesgo relativo de prevención de la mortalidad es mayor con el tratamiento C, ¿cierto? Es decir, con el tratamiento A yo tengo una medida de 2.2, 2.3 con el tratamiento B y con el C 2.5. O sea, quiere decir que el C está más asociado con la reducción de la mortalidad que el otro tratamiento. Muy bien. Ahora, bueno, sí, con esto me voy a quedar. Mira, ¿sabes por qué no edito mis errores en los videos? Porque en la clase yo así soy, me equivoco un montón de veces cuando digo algo. Así que sí quiero que lo sientas como una clase.
Bueno, ya continúo. Ahora, ¿qué pasa cuando te decía yo? ¿Qué pasa cuando solo sabes leer estos RR? Pues acabas diciendo posiblemente que el tratamiento C funciona más que todos los demás. Muy bien, ahora calculemos el número necesario a tratar. Primero necesitamos calcular el riesgo atribuible, ¿verdad? Ok, listo. Ahí está el cálculo de riesgos atribuibles. Y resulta que el tratamiento A, comparado con su control, la reducción en la mortalidad es del 38% o el punto 38. Acuérdate de la imagen que te mostré hace un ratito donde tengo dos columnas y hay una reducción. Bueno, aquí la reducción que yo vería es de 38%. En cambio, con el tratamiento B, la diferencia absoluta de riesgo, ya no la relativa, la absoluta es de el 9% nada más. Y el tratamiento C tiene una reducción absoluta de el 2%, casi el 3%. Así que aunque parecía que el tratamiento C era mejor simplemente viendo la razón de riesgo, ya cuando veo la diferencia absoluta, pues ya no para nada que parece mejor, ¿ves? Porque en términos absolutos no me reduce tanta mortalidad. Si yo lo tradujera a personas, ya serían muy poquitas. Hablando de lo que logra el tratamiento. Ahora, si yo con estos valores calculo el número necesario a tratar, vería que para ver una prevención de los fallecimientos con el tratamiento A, yo se lo tengo que dar a 3 personas. El tratamiento B, para ver efectividad, tiene que proporcionársele a 11 personas, pero el tratamiento C a 37 individuos. Ahora, esto es lo único en lo que hay que fijarse para ver que un tratamiento funciona. No es lo único, pero sí es un criterio muy importante, ¿cierto? Incluso parece que más para la decisión clínica, que parece más importante estos valores de número necesario a tratar y diferencias o riesgos atribuibles que incluso el mismo razón de riesgos o razón de momios. Entonces, ¿para qué me sirve la primera? Bueno, para los estudios, por ejemplo, etiológicos o de pronóstico, te sirve bastante para entender la fuerza de la asociación, pero para entender en cuánto vale la pena la prevención, la mejor medida son los riesgos atribuibles. Y para comprender la eficacia de los tratamientos, ya en un entorno más como de los ensayos clínicos, el número necesario a tratar es la mejor medida. Número necesario a tratar no es una medida que tenga mucho sentido para estudios pronósticos o etiológicos. Esos más bien serían como factores de riesgo, conductas, otro tipo de exposiciones que desde las medidas de la salud pública y la atención pues primaria podrían irse atendiendo o resolviendo, y esto es más como para otro tipo de abordajes mucho más clínicos. Bueno, vayamos terminando. Entonces, como conclusión, cuando utilizamos simplemente la razón de riesgos para comparar, lo que podemos estar provocando es una sobreestimación del efecto que tienen ciertos tratamientos o ciertos factores de riesgo. Así que no lo usemos como medida única. Cada vez más se empiezan a reportar los resultados en términos de números necesarios a tratar o de riesgos atribuibles, porque de otra forma nosotros los podemos calcular con los resultados que ellos nos presentan, pero pues sería ideal que los mismos autores lo hicieran. Los números necesarios, el concepto de número necesario a tratar puede emplearse para evaluar los beneficios, pero también los riesgos que hay en el entorno clínico. Así que utilicen esta medida cada vez más. Y pues finalmente es posible que algunos tratamientos que actualmente se estén empleando en realidad supongan o tengan una ventaja mínima frente a otros, porque si la medida de efectividad es el RR, pues ya vimos que puede tener problemas de sobreestimación. Y como te decía hace un momentito, esto no sería lo único en lo que hay que fijarse. Yo creo que también aquí lo que complementa muy bien la comprensión de la eficacia de tratamientos, de acciones de cribado o tamizaje y de medidas de prevención, pues es la valoración tanto económica de los mismos, porque una cosa puede tener muchas ventajas clínicas, pero ser altamente costosa y por lo tanto pondría restricciones en el acceso a servicios o a tratamientos, lo cual pues provocaría un incremento de la desigualdad. Así que la valoración económica es muy importante.
Y por otra también una valoración de la aceptabilidad social, ¿ves? Así que en materia de salud, y en especial cuando evaluamos este tipo de cosas, vemos la manera en que podemos involucrarnos con otras disciplinas como la sociología, como la economía, como la política, para poder comprender la mejor manera de abordar las enfermedades, ya sea en el sentido de la prevención o del tratamiento. Y bueno, pues con esto termino.